Bueno, vamos a la charla de hoy, queridos amigos. Vamos a hablar del origen de las cruzadas, y es probable que en días sucesivos, aunque no consecutivos, hablemos de las cruzadas. Hemos hablado alguna vez, pero vamos a ser ordenados en estos días con algunas historias. Cruzarse se consideraba a la acción de expiar pecados o pagar deudas, digo deudas religiosas, con Dios. Alrededor del año 1000, prácticamente toda Europa, ustedes saben, sintió la necesidad de aplacar una de aquellas deudas que parecía crecer y que hería los sentimientos de los cristianos. Jerusalén había caído en poder de los turcos y debía ser liberada. La primera de las 8 cruzadas tuvo lugar en el 1096. Pero vamos a hablar un poco de cuáles fueron los detonantes y las razones de aquella primera expedición. Los musulmanes ya alejados de Occidente, por supuesto a excepción de España, después del triunfo de Carlos Martel en la batalla de Poitiers, pusieron énfasis en sus conquistas orientales, que se extendían desde la China hasta Constantinopla. Tenía un ejército enorme, y quienes comandaban aquellas conquistas musulmanas eran los turcos, que habían en aquel momento subordinado a los árabes. Y por ahí atacaron Jerusalén, y cuando la ciudad cayó en poder de los turcos, Occidente se indignó. Empezaron a temer los más fervientes cristianos que las reliquias que se hallaban allí cayeran en manos de los turcos, o que fueran profanadas. Recuérdese la veneración que se tenía en aquella época por cualquier objeto ligado a algún santo, reliquia, ¿no? Hemos contado anécdotas, todo el mundo desenterraba reliquias, las reliquias se robaban y también se fingían. O sea, se sabe que hay en las iglesias de Europa como 15 clavos de la cruz verdadera. Algunas historias son graciosas. Sicardo, el duque de Benevento, obligó a los napolitanos a cederle San Genaro e hizo la guerra a Malfi únicamente para obtener los restos de Santa Trifóneme, porque eran restos milagrosos. Algunos mercaderes de Bari en 1047 se afanaron los huesos de San Nicolás, incendiaron la iglesia donde estaban. Después se llevaron los restos y crearon una iglesia propia y atrajeron a la gente con supuestos prodigios y milagros. Porque claro, cuando una ciudad tenía una reliquia más o menos milagrosa, había un gran movimiento comercial. Venía gente de todas partes para pedirle a los huesos de tal o cual santo la realización de este o aquel milagro. Entonces pues ahí la gente que llegaba en peregrinación consumía, bebía, se ubicaba en las tabernas, compraba y daba vida y movimiento al pueblo. Así que era muy conveniente que un pueblo tuviese una buena reliquia, una reliquia muy milagrosa. Y se aumentó hasta tal punto la avidez por las reliquias que todos los medios parecieron buenos para procurárselas. Las ciudades que tenían alguna, pues, la encerraban bajo varias llaves, en subterráneos inaccesibles, en pozos, en las cúpulas de los templos. Muchas veces la posesión de un santo fue motivo de guerra, como hemos sugerido recién. Así que imagínense el valor que tenían para los cristianos las reliquias de Jerusalén. Así empezaron las peregrinaciones. Miles de devotos viajaban a Tierra Santa para custodiar aquellos objetos, aquellos lugares, o para verlos y purificarse, o curarse, o afanarlos, yo qué sé. Estos peregrinos, a su regreso de la Jerusalén ocupada, contaron con horror algunas cosas que allí sucedían y las penurias a las que estaban sometidos los cristianos y los judíos residentes en aquel lugar. Hay que decir que a veces las peregrinaciones se imponían como penitencia, se obligaba a los pecadores a recorridos terribles. Cuanto más grande era tu pecado, más penosa era la jornada. Algunos debían marchar casi desnudos
o cargados de cadenas. Cuando llegó el año 1000, que todos pensaban que era el último, muchísimos vendían o donaban los bienes y se iban a morir a donde había muerto Cristo. Una vez el noble Hilderardo de Comazzo decidió ir en peregrinación a Tierra Santa en remisión de un gran pecado. Comazzo lo iba a hacer a caballo, pero el Papa Gregorio VII encontró demasiado ligera la expiación y lo mandó a recitar 100 salmos diarios, a marchar con los pies descalzos, a abstenerse de su mujer, en fin. Hilderardo murió en algún paraje desolado de la travesía. No se sabe dónde. Ulrico, el monje de Cluny, fue a Jerusalén descalzo, en patas, sin cortarse nunca el pelo, ni las uñas, sin tomar nunca un baño y sin probar carne ni bebida espirituosa. Cuando llegó tenía una pinta, imagínese, que no se llega en 10 días, ni en 15, ni en 2 meses a Jerusalén caminando descalzo, o con los zapatos llenos de porotos. No es ir a Luján, Bueno. Llegaron tantos peregrinos a Jerusalén que los turcos impusieron algunas reglamentaciones. Se intimaba a la oración a Alá desde lo alto de los minaretes, se aumentó el tributo que debían pagar a los señores de Palestina, se prohibió que llevaran armas o montasen a caballo y se les obligó a distinguirse con un ceñidor de cuero. Todo iba más o menos bien hasta que Hakem Bar Mnila, está mal escrito esto, bueno, que era un califa de Egipto en el año 1066, persiguió a los cristianos peregrinos y mandó matar unos cuantos Hakem. Y en ese momento el Papa Alejandro II hizo oír el primer llamamiento a los cristianos para emprender una cruzada. Y nadie perdonaba esta supuesta opresión que sufrían los cristianos que moraban en Palestina. Toda Europa resonaba en grandes lamentos sobre la suerte de aquella gente, y empezaron a inventar sacerdotes arrancados del altar para ser encarcelados, las mujeres que eran víctimas de una violencia brutal, los niños castrados y educados en las creencias de Mahoma, y los peregrinos adultos que eran transformados en eunucos para custodiar los harenes de los señores del lugar. Entonces, en ese momento hace su aparición en Europa un picardo llamado Pedro, un hombre tosco, de modales vulgares, a quien no conocían sus compatriotas sino por el sobrenombre de ermitaño. Y Pedro había dedicado toda su vida a la oración, a la abstinencia y a la soledad. Un buen día pensó que se sentía destinado a cosas muy altas y quiso liberar Tierra Santa. No era lo que ellos esperaban. Qué malo que soy, Bueno, Pedro fue bendecido por el Papa Urbano II, recorrió todo el continente sin sombrero, con descalzo, envuelto en ropas que estaban hechas jirones y montado en una mula. Y pronto su discurso empezó a ser repetido por los monjes, por los peregrinos, que llegaban de vuelta mostrando las cadenas que les habían puesto los sarracenos. A veces los pedazos del manto de Pedro el ermitaño y el pelo de su cabalgadura se consideraban ya como reliquias. Al poco tiempo los seguidores de Pedro se contaron por miles. Y muchos habían decidido ir a liberar Jerusalén en busca de un cambio. La idea de acercarse al Santo Sepulcro infundía entre la gente ansia de vida. En el año 1095 había sido terrible. Malas cosechas, hambre, pestes. Todos los pueblos de Europa occidental estaban hambrientos. Y bueno, los dos creyeron que esa era una señal divina. En fin. Llegaron también a manos de Urbano II cartas de Alejo Comneno, el emperador de Constantinopla, anunciando que los turcos planeaban saquear las reliquias romanas. Pronto se llamó un concilio, el concilio de Clermont,
y la asamblea fue tan numerosa que hubo necesidad de celebrarla a campo raso. 200 obispos, 4.000 eclesiásticos, 30.000 seglares oyeron las declamaciones de Urbano. Y en aquel concilio fue donde excomulgaron a Felipe I de Francia por adulterio. Tenía una mina, Felipe I de Francia, lo hemos contado, creo, una mina que se llamaba Bertrada. Era duquesa, una duquesita de Anjou. Y el tipo se acostaba minuciosamente con la duquesita, a pesar de que estaba casado con Berta. Y la iglesia se indignó, y Urbano le ordenó al rey que abandonara a su concubina, diciendo que era lamentable ver cuáles eran las preocupaciones de un rey cristiano cuando se estaban preparando todos para ir a Tierra Santa, etcétera, etcétera. Pero Felipe no le hizo caso. Yo hago lo que quiero, digo. Y Urbano lo excomulgó y extendió su sanción a todo el reino de Francia, con la siguiente consecuencia. Una excomunión era en aquel momento mucho más terrible de lo que puede ser ahora, porque la iglesia se encargaba de asuntos tales como el bautismo, el casamiento y aún el entierro de los cadáveres. Si estabas excomulgado no podías. Y con todo el pueblo francés excomulgado, nadie podía, había muertos por ahí, la gente no se bautizaba, no había registros, no se podían casar. Había gente que sobornaba a algunos curas para que le prestaran esos servicios. Fue una porquería, pero bueno, al final el rey, harto de vivir como un apestado, le dijo al papa que sí, que le había alargado a la mena, y el papa le levantó la excomunión, pero el tipo la siguió viendo a la mena. Y el papa ya se enteró, y dice, que son papeles, el que cuerpo aguante. Bueno, y Urbano II apeló a las más terribles imágenes para retratar la maldad con que los turcos sometían a los cristianos. Permanecían esclavos en sus propias casas, mendigando por la calle. Y además les convenció a la gente de que las malas cosechas eran por eso. Muy bien. Incluso en las reuniones Urbano decía, a ver, escuchen, y si prestan oído, van a escuchar los lamentos de sus hermanos cristianos en Tierra Santa. Y toda la gente. Y por ahí ya como a los 20 minutos, aunque sea para que el Papa se dejara de jorobar, decían que sí, estoy oyendo. Sí. En fin, en nombre de la sangre de los mártires, Urbano II convidó a todos a unirse ante tanta blasfemia, y desesperados los varones, los nobles, los campesinos, juraron olvidar sus propias injurias para vengarlas recibidas por Cristo. Pedro el ermitaño había juntado 60.000 hombres, los nobles otros 60.000, y al año siguiente, en el 1096, al mando de los franceses y amigos del programa, Godofredo y Balduino de Bouillon y Raimundo de Toulouse, y de los italianos Tancredo y Bohemundo de Tarento, 20 pueblos diferentes daban inicio a la primera de las cruzadas. Pero esa es otra historia. Qué curioso todo esto que por tanto tiempo causó tantas muertes y que finalmente fue inútil. Menos de un siglo tuvo Jerusalén en manos de los cristianos. Vamos a hablar en estos días o vamos a volver a ocuparnos de las cruzadas, quizá con más minuciosidad que otras veces. ¿A quién dedicar esta pequeña charla de hoy? ¿A qué sé yo? No sé. Son historias que comienzan más bien con odio y con superstición, de manera que no... Sí, a lo mejor a los hombres de fe, pero de fe en serio, no de una cosa movida por la agresividad, por recuperar lugares. Sí. Yo siempre he respetado mucho a los hombres de fe, de cualquier fe. Sí. Pero bueno, al pobre Felipe... No, vamos a dedicar esto a un adúltero. ¿Y por qué no? Y pobre, si la mujer Berta, usted no piensa nunca en la mujer. Usted no piensa nunca en la mujer de Felipe I. No, él tampoco. Ya me lo dijeron algunos de sus novias. Dice, este Rolón nunca piensa en la mujer de Felipe I. Menos mal.
Y yo tampoco, porque cuando pienso en la mujer de Felipe I, Sí. me da como una imposibilidad momentánea, ocasionada por la culpa, y es ahí cuando tomo café y pago helados. Así que trato de no pensar en la mujer de Felipe I, pero yo cuando uno está cometido por esa superstición, dice, no voy a pensar en la mujer de Felipe I porque entonces mis deseos no se van a cumplir, Sí. y uno no hace otra cosa que pensar en la mujer de Felipe I. Exactamente. Así que bueno. ¿La mujer de quién? Vamos a dedicar a los hombres de fe y a los que son capaces de ejercer esa fe sin superstición y sin odio, al pie de la Santa Cruz, un tango que canta Carlos Gardel y que no se refiere a las cruzadas, sino más bien es una protesta contra la ley de residencia, pero que vamos a dedicar a todos aquellos que creen que el mundo es algo más que esta mera y aparente concatenación de causas y efectos que parecen no tener ningún sentido, diría Faulkner citando a Shakespeare, que parecen llenas de sonido y furor como el sueño de un idiota. Al pie de la Santa Cruz para los que creen que estamos aquí por alguna razón. Adelante. Bueno, así que seguimos con esta miniserie que se titula Las fuerzas que nos dominan. Bueno, vamos a continuar. Ya está. Tercer capítulo. La primera cruzada. Ahora la primera, empezamos por la cuarta. Empezamos por la cuarta, después preparativos para las cruzadas y ahora la primera cruzada. Bueno, ahora tomó cierta... Sí, vamos a tener después que saltar de la tercera a la quinta. Sí. Es una porquería realmente lo que hemos hecho. Bueno, resumen de lo publicado. Después del concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II había incitado a la mayoría de los pueblos cristianos de Occidente a levantarse contra los turcos que ocupaban Jerusalén, no se hablaba de otra cosa que de la Tierra Santa. Todos estaban dispuestos a combatir y a morir allí. Tal como hemos contado, la mala cosecha de aquel año 1096, mejor dicho del año anterior, 1095, parecía también un castigo del cielo, y todo el que habitaba en algún país asolado por el hambre o por las bandas de chorro o algo, se ponía en camino hacia Tierra Santa confiando en la caridad de los varones, ¿no? Los varones en el sentido de los señores feudales. El deudor se decidía a tomar la cruz porque de esa forma cesaban los intereses, esto se había dictaminado, ¿no? Cesaban los intereses y no podía procederse contra su persona. Los malhechores abandonaban sus escondites y en todos los lugares de Europa se levantaban en masa mujeres, ancianos y niños, porque pensaban que se iban a encontrar seguros a la sombra de la cruz. Sin embargo, ningún rey tomó parte en esta primera expedición, solamente gentes que aspiraban a conquistar reinos. Bueno, pronto se formó una mezcla extraña de naciones, de sexos, de edades, vestimentas. La prostitución caminaba al lado de la austeridad eclesiástica. Bueno, y según alguien, la ferocidad a la par de la mansedumbre y el boato frente a la miseria. El concilio de Clermont fijó para la partida el día de la fiesta de la Ascensión de la Virgen del año siguiente. El invierno, bueno, pasó en preparativos, en darse ánimos recíprocamente, y apenas asomó la primavera salieron todos rumbo a Jerusalén. Iban de a millares, sin orden, sin provisiones, sin dirección, buscando Jerusalén, que ni sabían para dónde había que ir, y confiando en los infalibles milagros que se iban a producir. Hasta el Papa se sorprendió ante tanto ardor y quiso moderar la partida. Ordenó que solo pasaran a Oriente algunos. Dijo que los ancianos, los enfermos y los niños debían contribuir a la expedición solamente con limosnas y
oraciones. Las mujeres solo podían ir acompañando a sus maridos. Hay que decir que las medidas de Urbano II no fueron escuchadas, iba cualquiera. Pedro el Ermitaño, aquel de quien hablamos, aquel que con su prédica había logrado juntar miles de fieles, partió con un séquito capitaneado por un esbirro llamado Gualtero sin nada. Gualtero sin nada, Walter. Encaminados estos desparejos ejércitos, se encontraron inmediatamente con escollos. Fueron justamente Pedro y Gualtero sin nada quienes hallaron las primeras dificultades, que nada tenían que ver con los sarracenos. Llegaron al Moravia, se toparon con el río, ¿no? Se toparon con húngaros y búlgaros dispuestos a defender sus recientes patrias contra esa plaga devastadora. Los ejércitos húngaros cayeron sobre los cruzados, que estaban desprovistos de armas, hambrientos, en desorden, fueron casi todos degollados. Pedro, el ermitaño, llegó a Constantinopla con un ínfimo número de hombres extenuados, y allí el soberano, Alejo Comneno, lo recibió con honores. En Hungría parece que habían sido asesinados 20.000 cruzados. Un sacerdote llamado Volkmar y el conde de Ennekon jugaron venganza y se lanzaron con furia sobre Hungría. Degollaron y empalaron a todos a quienes pudieron echar mano. Ya fanatizados, se pusieron a buscar a los sarracenos, tomando por guía, por ejemplo, a un ganso, a una cabra, a los que seguían por montes y lomas, a veces encontraban sarracenos. Sucedió luego que los búlgaros los recibieron muy mal, y pocos pudieron llegar a Constantinopla para agregarse a las filas de Pedro el Ermitaño. Constantinopla era una especie de primera parada antes de llegar a Tierra Santa. Allí, los restos de las distintas expediciones que habían sido diezmadas quedaron bajo la protección del rey Alejo Comneno, que les permitió acampar alrededor del Golfo de Nicomedia, y desde aquel lugar los peregrinos hacían excursiones que iban acompañadas de robos y crímenes, excesos. Además, combatían entre sí los cruzados, ¿no? Por la avaricia, por celos de nación a nación. Estos primeros cruzados habían empezado a perder la confianza que tenían en la asistencia del cielo, cuando no vieron ninguna columna de fuego precederlos, ni maná caer del cielo para alimentarlos. Ya sabe, cuando uno no ve columnas de fuego ni maná, empieza a desconfiar. Los que se libraron de la muerte se dispersaron y se volvieron. Sin embargo, el exterminio de tantos cruzados, incluso antes de llegar a Tierra Santa, no impidió que algunos guerreros mejor preparados se lanzaran a la aventura. Ellos eran Godofredo de Bouillon, su hermano Balduino y Raimundo de Tolosa, al frente de un ejército de 10.000 jinetes y 80.000 infantes de Flandes y Lorena. Otro ejército era el de normandos y borgoñones, a cargo de Roberto Normandía, que era nada menos que hijo de Guillermo el Conquistador, aquel que arribó a Inglaterra en 1666 y aquel que tanto recuerda a nuestro querido Jorge Luis Borges. Bien, al tercer ejército lo capitaneaban Bohemundo, el príncipe de Tarento, y el fiero Tancredo. Qué lindo que a un tipo le dijeran el fiero. No sé si el fiero por su fiereza o por su fealdad. Bueno, todos se dirigieron a Constantinopla atravesando el Adriático o la Grecia. El Adriático primero y la Grecia después. También estos guerreros tuvieron problemas. Alejo Comneno, el emperador de Constantinopla, se aterró ante su llegada y negó toda clase de víveres a los cruzados. Bueno, ante semejante actitud, las columnas se abrieron paso violentamente. Dice la crónica de aquella mañana: los toscos hombres no entendían el griego, y cuando se les rogaba en esta lengua que no maltrataran a hombres de la misma religión, respondían a flechazos, Cuando cruzaron Bitinia, a los ejércitos les incorporaron los restos de las tropas de Pedro el Ermitaño. Los números parecen exagerados.
Sin embargo, las crónicas dicen que el número de cristianos en viaje a Tierra Santa ascendió a 100.000 jinetes armados completamente y 300.000 infantes con armadura entera. Pero no eran menos de 600.000, contando la turba de mujeres, de niños, de ancianos, de monjes y quiñeleros. Quiñeleros es un agregado. El más poderoso de los Seleucidas era entonces Solimán, el campeón sagrado, ¿no?, apodo que le habían asignado a causa de sus victorias sobre los cristianos. Pero en el 1096 Solimán ya estaba viejo, por lo que entregó su espada a su hijo Quilige Arslan, Sable de León. Cuando Quilige fue asaltado por los guerreros cruzados, reunió las fuerzas del islamismo en Nicea, una ciudad rodeada de anchos fosos y de dobles muros coronados por 370 torres. El lugar fue sitiado por los cristianos, quienes, para formar las empalizadas, suplían la falta de piedras con los huesos de sus hermanos. Pero se encontraron con un problema. Desesperados por atacar a los turcos, habían descuidado su retaguardia. No habían establecido colonias ni asegurado sus comunicaciones con Occidente, no había logística de ningún orden. Entonces, de sitiadores pasaron a ser sitiados. ¿Cuál es la ventaja que tiene un sitiador? Que maneja los abastecimientos. Tiene su abastecimiento, pero desabastece a la ciudad que están sitiando. A este le pasó al revés. No captaron que sitiar algo significaba establecer también una comunicación que a otros se les negaba. No establecieron ninguna. Y vinieron otros tipos por detrás, los sitiaron a ellos y ellos no tenían ninguna clase de abastecimiento. Tuvieron que luchar contra el hambre y el rigor del invierno, tenían cortada toda comunicación con el mar, y de 70.000 caballos con que habían llegado solo quedaron 2.000. Tiempo más tarde los cristianos pudieron continuar una penosa marcha a pie o montando asnos y bueyes. Muy bien. Según dicen, el feroz Bohemundo hizo tostar en el asador a varios turcos. Señor. E hizo correr la voz de que los príncipes se comían a los espías enemigos. Esto para espantar a los que frecuentemente se introducían en sus filas. No era verdad. No era verdad que se los comían, pero al espía lo pusieron. Luego de una travesía que parecía interminable, los cruzados recibieron ayuda de genoveses y pisanos y renovaron fuerzas para entrar en la ciudad de Antioquía. Allí, cercados por Kerboga, el sultán de Mosul, los europeos esperaron resignados la muerte. Dijeron, ya está, marchamos al espiedo. En ese momento sucedió algo extraño. Raimundo de Tolosa recibió la visita de un sacerdote provincial, mejor dicho, provenzal, llamado Pedro Bartolomé, que le dijo que se le había aparecido en sueños el apóstol Andrés. Atención. Dice, mire, discúlpeme, pero se me apareció en sueños el apóstol Andrés, y me dijo que en una de las ciudades de esta ciudad, en una de las iglesias de esta ciudad, en la que estamos sitiados por Mosul, está enterrada la espada que traspasó el costado de Cristo. Y esta espada dará la victoria a los cruzados, dijo este hombre, Pedro Bartolomé. Famosa aparición. 12 hombres cavaron todo el día hasta que, parece mentira, la encontraron. Encontraron la reliquia milagrosa, la espada, la famosa espada. Será la lanza de Longinos, digo yo, tratando de ser más erudito que el redactor de este informe. La respuesta es que sí. A mí me parece que esta es una de las 3 o 4 veces que apareció la lanza de Longinos. Y esta debe ser la primera. Muy bien, entonces encontraron. Y con la santa lanza en mano, los cristianos se lanzaron al ataque sobre el enemigo y derrotaron a Kerboga. Y fue la más brillante acción de todas las cruzadas. Por supuesto, aprovecharon ese mismo ardor para atacar Jerusalén. Habían muerto ya 200.000 personas, y sin dudarlo se dirigieron a la ciudad santa. En junio de 1099, casi 3 años después de la partida, desde la altura de Mamús,
descubrieron la ciudad de Cristo al grito de Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Inmediatamente comenzó el asedio. La ciudad estaba defendida por 60.000 guerreros mandados por el emir Ifkar en nombre del califa de Egipto. Luego de un primer intento rechazado, los cruzados se apoderaron de Jerusalén el viernes 15 de julio de 1099. Fueron pasadas a cuchillo 15.000 personas, tanto judíos como musulmanes. Limpia Jerusalén de cadáveres, cambiaron la religión de la ciudad cambió de religión. Y viendo los francos, los francos son se le decía a todos los cruzados, la necesidad de consolidar su dominación, resolvieron restaurar el trono de David para que lo ocupara un rey. Y la elección recayó, como saben ustedes, en Godofredo de Bouillon. Juró sobre el Santo Sepulcro y rehusó ceñirse una corona real allí donde Cristo la había llevado de espinas. Y aquí termina la primera cruzada. Los caballeros que durante 4 años habían sobrellevado tanta fatiga, decidieron en su mayoría volver a su patria. Se volvieron. Pedro el Ermitaño terminó su vida en un oscuro convento de no sé dónde. Guillermo de Normandía, a la vuelta, se detuvo en Italia, seducido por los encantos de Sibila, la hija del conde de Conversano. A su vuelta fue tomado prisionero por su hermano Guillermo el Rojo y languideció 26 años en un calabozo hasta su muerte. Solo 300 caballeros se quedaron junto a Godofredo de Bouillon, algunos en Trípoli con Raimundo, otros en Edesa con Balduino y unos pocos en Antioquía con Bohemundo. A Tancredo le quedó la Galilea. Desde luego, desde Siria, de Damasco y de Bagdad, corrieron miles de guerreros para unirse al ejército del visir egipcio Abdal. Y pocos años después, la ciudad santa era perdida una vez más. Y ahí termina la primera cruzada, pero no la historia. Hemos ido a contar estos datos, faltan otros. Es una torpe aproximación. Es decir, ¿cómo? ¿Y los templarios? ¿Dónde están los templarios? ¿Y dónde está el cheque que habían inventado? Bueno, ¿van a aparecer? No sé, parece que no. Fuimos a la discoteca y No le tengo fe al tema para el discotecario. No, el tipo es, la verdad... Cruzada... Dice, eso que me contó no es así como usted dice. No, hay que tener elementos para discutirle, ¿eh? Claro. ¿Qué dijo él? Me dijo... ¿Qué argumentó? Y la cruzada, dice, todo invento de los curas. Bueno, señor. Es muy anticlerical este muchacho. Sí, bueno, pero no tiene argumento. Vive al lado de una iglesia y se lleva mal con el cura por cuestiones no de religión, de vecino, ¿vio cómo es? ¿Pero qué lo puede molestar el cura como vecino? El cura no molesta, le toca la campana a los domingos. Y bueno, señor. Él le tira la basura por en el fondo de la iglesia, entonces está mal con eso. Y al final le gustó la parte en que empalaban no sé a quién. Sí. A él siempre le gusta eso. Y me dio el tango La Clavada. Señor, Y le digo, ¿pero a usted le parece? Me dice, sí, este tango fue hecho pensando en aquellas personas que fueron cruelmente empalados, no sé por quién. ¿Qué puede ser, eh? ¿La letra habla de eso? No tiene letra, por eso Ah, no le puedo decir cualquier cosa. Se llama La Clavada y lo escuchamos por el Quinteto Pirincho de Francisco Canaro. Ajá. La Clavada en homenaje a quienes resultaron víctimas de ese cruel tormento. Señores, habíamos pensado en poner un poco de orden en este asunto de las cruzadas, ¿se acuerdan? Sí, hicimos Empezamos por la cuarta, Sí. después por los preparativos, y ahí dijimos, ahora vamos bien, la primera, chao, me enfermé y se pudrió todo. Sí, ¿verdad? Y hoy viene la segunda. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Ah. Igual tengo acá la segunda cruzada, pero ya perdió todo sentido, porque aquello lo habíamos empezado a hacer día tras día y ahora ya todo el mundo se olvidó. Escenas del capítulo anterior. No, es una porquería. Escenas del capítulo anterior. Oye, ¿aquello es Jerusalén? Creo que es Chicago. Yo no quería venir, sácame de aquí. ¿El señor es musulmán o cristiano?
Se mezcló todo. No, son así son recortes. La más extraordinaria historia jamás contada. Las fuerzas que nos dominan. Bueno, hace algunos días, algún tiempo, algunos años, qué sé yo, contamos aquella primera expedición de cristianos europeos que, enfervorizados por diversos motivos, partieron rumbo a Jerusalén para liberarla de la dominación turca. Después del triunfo, tomaron Jerusalén, Godofredo de Bouillon había sido nombrado rey de Jerusalén, y algunos de sus compañeros se convirtieron en señores de distintas ciudades cercanas a la ciudad recién recuperada. Muy bien, todos aquellos señoríos debían rendir tributo de vasallaje al rey de Jerusalén, y pronto las cosas empezaron a complicarse. También se ha dicho que una vez tomada Jerusalén, muchos se volvieron. Decimos, ya está, tomamos Jerusalén, se volvieron. Quedaron pocos para defenderlo. Pero también hubo otras complicaciones, además de la mezcla de extranjeros de todos los países, de distintos idiomas, de costumbres, de trajes, pasaba de todo. Godofredo había creado una especie de código de leyes para gobernar aquellas regiones, llamado Assises de Jerusalén. Allí se declaraba el reino indivisible y hereditario, hasta en la línea de las hembras, decía, como que eso parece una cosa un poco gauchesca. A falta de herederos, el alto clero y los vasallos inmediatos de la corona también podían elegir al jefe de Estado. El rey podía dar en feudo porciones de su tierra, y cada una de ellas debía proporcionar 666 caballeros para reunir en el ejército. Se creó un tribunal, compuesto por los jurados de la ciudad, que fallaba sobre negocios y crímenes, en fin. El código estaba escrito en letras de oro y se guardaba en el mismo lugar del Santo Sepulcro, en una arca enorme. Cuando tenía lugar algún debate y hacía falta consultar el código, solo el rey estaba autorizado a abrir el arca para la consulta, y en el acto se presentaban 9 personas. Toda una cosa llena de protocolo. Hay que decir que este código no fortificó las bases del nuevo Estado, porque la miseria arreciaba. Estamos hablando de Tierra Santa, gobernada por tipos que habían llegado. Los cultivos eran muy pocos, no se veían más que las márgenes del lago Genazaret, cultivadas, y las del Jordán, el río Jordán, ¿no? Había continuamente tumultos. Un día, Godofredo de Bouillon, a quien todos respetaban por su fuerza, parece que tenía mucha polenta el tipo, una vez enfrentó a un tipo gigantesco y casi lo partió en dos con un tajo que iba desde la frente hasta la ingle. Mirá vos. Godofredo volvía de una expedición contra el sultán de Damasco, ¿no? Cuando el emir de Cesarea le ofreció frutas para que se refrescara y se refresqueciera. Y él aceptó un limón, y al rato Godofredo de Bouillon exhaló el último suspiro. Era el año 1100. Chao. Lo sucedió Balduino. El nuevo rey de Jerusalén era ambicioso, llevaba vestiduras arrastrando, permitía que le hicieran reverencia, comía sobre lujosos platos y entraba en las ciudades precedido por un montón de jinetes que tocaban la trompeta. Los ataques de los turcos eran cada vez más frecuentes y algunos hombres importantes sufrían peligros terribles. El ejército de Bohemundo de Toulouse cayó en poder de los turcos y Bohemundo pudo escapar haciéndose el muerto. Es muy difícil hacerse el muerto al mismo tiempo que uno escapa. Sí. Pero parece que tendido en un ataúd, llevado por unos amigos, ¿no? Atravesó el territorio enemigo, las flotas griegas, y llegó a Roma, y ahí se quedó contando sus hazañas en un boliche. Tancredo, otro de los jefes, defendía Antioquía con grandes esfuerzos, y Balduino del Burgo, que era sobrino del rey, debió entregar su ejército, incluso su barba, a los sarracenos.
A todo esto, el rey Balduino no tenía un centavo y exigía a los fieles limosnas para sostener todo su fasto. Los genoveses y los pisanos por ahí ponían algunas armas, pero no alcanzaba. Tancredo murió y los turcos envalentonados tomaron las armas y penetraron en Galilea con 30.000 hombres. Para los cristianos era un azote más. Ya la sequía y la langosta hacían estragos, los temblores de tierra hacían caer los edificios de Samosata y Antioquía. A todo esto el rey no ayudaba porque había engañado a su esposa, Balduino, Adelaida de Sicilia, con otra mena, y la reina se enteró, se volvió a Sicilia y no permitió que desde Italia o de Sicilia le mandaran socorros al reino de Tierra Santa. Toda una porquería. En ese momento, cuando pasaba todo esto que le estoy contando, Balduino quiso demostrar su valentía y a la cabeza de 4.000 soldados se adelantó contra Egipto y se iba a atacar a Egipto. Y lo reventaron, lo mataron. Su sucesor fue Balduino II, Balduino del Burgo. En ese momento hicieron su entrada en la lucha los venecianos. Pero los venecianos no tomaron parte a favor de los príncipes de Oriente y los cruzados. En realidad atacaban los barcos genoveses que ayudaban a los cristianos y pedían como rescate algunas tierras cercanas a Jerusalén, incluso hasta la corona de la ciudad santa. En solo una campaña, los venecianos consiguieron más que los pisanos y genoveses en tantos años. Bueno, Balduino II, harto de las emboscadas y ataques de los turcos, directamente empezó a guerrear de forma directa. Dijo, vamos a la guerra total. Empezó a pelear contra los omíadas de Bagdad, los fatimitas del Cairo, el sultán de Damasco, el emir de Mosul, todos ellos. Poco tiempo después, Balduino II se cayó del caballo y se murió. Que es lo mejor que le podía pasar, porque como le estaba yendo... Tampoco la muerte. Lo sucedió Balduino III, que era un chico de 13 años que no sabía nada de nada, y Omar ed-Din Zengi, que era sultán de Iconio, aprovechó la situación. Zengi atacó Jerusalén, la tomó por asalto en 1144, y después de saquear y degollar, hizo que desde lo alto de los minaretes fuese nuevamente proclamado el islamismo. Todo Occidente se indignó. Sin embargo, al año siguiente los soldados cristianos expulsaron a los sarracenos. Nureddin, el hijo de Zengi, juró no volver a entrar a la capital hasta no haber exterminado a todos los cristianos y conquistó la ciudad vecina de Edesa con ese propósito. Y bueno, conquista una ciudad acá cerca, qué sé yo. Y en ese momento se empezó a hablar de una segunda cruzada. ¿Para qué? Para salvar a Jerusalén de su futura caída, porque veían que Jerusalén estaba muy debilitada. Muy bien, hace unos días cuando hablamos ni siquiera de la primera cruzada, sino también de los preparativos, hablamos de Pedro el Ermitaño, que fue el precursor de la primera expedición. Y en esta hubo otro parecido a Pedro el Ermitaño. Era Bernardo, el abad de Charabal. Había nacido en 1091 cerca de Dijon, en Francia, y era un tipo que, qué sé yo, que decía discursos, andaba seguido de la gente, todo el mundo lo decía. En ese momento el rey de Francia era Luis VII, el joven. Parece que este muchacho, Luis VII, el rey de Francia, durante una guerra contra uno de los varones de la propia Francia, contra la Champagne, había hecho incendiar en Vitry una iglesia en la que se habían refugiado 1.300 personas, que murieron todas. Entonces, Bernardo, esta especie de profeta, le dirigió al rey una carta indignada, diciéndole, usted que se piensa que hizo sonar a 1.300, y lo mejor que podría hacer es ir a la Guerra Santa en expiación por su falta. Los súbditos del rey, de Luis VII, también se sintieron culpables y todos decidieron acompañar al rey en su expiación. Todos a las cruzadas. Quedaron desiertas las villas y las aldeas de Francia. Se formó un ejército de 200.000 hombres. Iban también bellas damas, brillantes trovadores, un escuadrón de amazonas, cosas así. Y esta segunda expedición apareció con mayor disciplina que la primera cruzada.
Los perros y los halcones que habían llevado antes para compadrear fueron prohibidos. El lujo también, ¿no? Conrado, qué lindo nombre, el emperador de Alemania, fue el primero que se puso en marcha con 70.000 soldados también, para colaborar con esto. Y el emperador de Constantinopla, Manuel Comneno, que era nieto de aquel Alejo Comneno del que hablamos hace como un año, pensó que los cruzados proyectaban destruir su imperio. Se pensó que venían a conquistarlo a él. Y entonces cerró las puertas de Constantinopla, no les vendió alimento. Y peor todavía, a esto le compraron harina, y el tipo en vez de harina le mandó cal. Calcule usted que empieza a hacer pasteles con cal. Todo está frita. Lo peor que hay para la salud. Bueno, después le mandaba guías falsos a los soldados. Y los arrastraba hacia precipicios o a desfiladeros donde por ahí lo agarraban los enemigos y los liquidaban. Bueno, muy pocos pudieron llegar sanos y salvos a Antioquía. Luis VII reunió a sus tropas con la del joven Balduino III, aquel pibe que no sabía nada de nada, y dijeron, che, vamos a sitiar la ciudad de Damasco. Sufrieron una derrota terrible, y que fue la definitiva. El rey francés, o sea, Luis VII, fue prisionero, lo llevaron a la cárcel del Confúcio y dijeron, mira, te vamos a vender como esclavo, te vamos a vender. Dice, pero un momento, dice el tipo, yo soy rey, ¿cómo? No importa, dice, aquí, ¿quién es? Pero al final se salvó, no lo vendieron como esclavo. Parece que era medio pavo, entonces ni para esclavo servía. Balduino se volvió a Jerusalén, después de la derrota en Damasco. En Europa todos acusaron a Bernardo, al profeta, por haber enviado a tantos hombres a morir en Oriente. Y Bernardo dijo que tanta desgracia era producto de la cólera de Dios y de algunos malos generales. Era el año 1149 y así fracasó la Segunda Cruzada, que ni hizo nada. La porquería. Pero había pasado algo, digo para terminar, ¿no? Los cristianos que se habían establecido en Tierra Santa ya no tenían ganas de seguir luchando, porque vivían tranquilos en su nueva patria, habían adquirido propiedades, se habían casado con personas que incluso tal vez ni eran de su religión, algunos que llegaron pobres se habían hecho muy ricos, algunos varones que en su patria no tenían más que el título de nobleza, se hallaban en posesión de grandes dominios, y esta gente deseaba la paz. Entonces los nuevos cruzados venían y decían, vamos a pelear, vamos a citar a Damasco. Así que esta Segunda Cruzada lamentablemente fracasó también. Digo lamentablemente porque veo alguna gente que ya estaba con ganas de tomar Jerusalén. Esta es la historia de la Segunda Cruzada. Terminan todas mal, Sí, estamos esperando a ver si... No, salvo la primera, que por cuantimeno tomamos Jerusalén, dijo Godofredo de Bouillon. Pero ¿para qué? Para peor. Me fui hasta la discoteca. No hay nada. Nada. Es que ya venimos con No hay mucha ni- cruzada no hay- últimamente, se agotó todo lo de cruzada. Sí. Dijo, mira, estoy podrido de esto de las cruzadas. Le gustó eso del rey que lo querían vender como esclavo. Una nimiedad de la historia. Pero a él siempre le gustan esas cosas. Preguntó, que a él dijo que a él también lo habían querido vender como esclavo cuando era chico. Y no le creí. Y no, señor, Pero acá no hay esclavitud ni nada. ¿Cómo? Bueno, no importa, dice, pero vio cómo es la gente. Miró haciendo es así. un mentiroso, un farsante, discotecario. Usted le da demasiada conversación. Sí, a mí me parece que sí. Y le Igual digo, dijo, a mí, y para demostrar que es cierto, le voy a dar este tango. Esclavo se llama. Bueno, ¿y qué prueba es? Dice, y usted no puede negar porque lo canta usted mismo, dice. Ah, Así que con eso me tapó la boca. bueno. Escucharemos entonces Esclavo. Son muy buenos músicos, pero lo canto yo. Es un tango que fue compuesto para conmemorar aquella amenaza de los islámicos de vender al pobre Luis VII, que no había dejado una macana por hacer realmente, como esclavo. ¿a usted se inspiró en eso? No, yo no lo escribí, yo lo canté solamente.
Es un bello tango de Joaquín Mora. Ahí va. No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría, que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de su cara está mi cualidad esperanza. Solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. 1000 veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencanto, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. 1000 veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Era la voz de Alejandro Dolina, La venganza será terrible, esclavo. Hemos hablado en estos últimos días, no en forma esporádica, de las cruzadas. No ha sido día tras día, pero por ahí algún día hablábamos de las cruzadas. Hemos tenido, eso sí, la precaución de hablar en orden de las cruzadas. Por una vez, yo creo que es la única vez que hemos hecho tal cosa. Hemos hablado de los antecedentes históricos de las cruzadas, de la primera cruzada, de la segunda, y hoy hablaremos de la tercera. Imprevisibles como somos, tan imprevisibles que cualquier día de estos nos dan un programa en domingo a la noche. Contamos el otro día que la segunda cruzada había sido un desastre para los cristianos. Se mantenía todavía aquel reino de Jerusalén, pero era un reino frágil en extremo por dos razones. La primera era que todos los caballeros que habían participado en la lucha, que habían conquistado Jerusalén, se habían ido a Europa otra vez. Menos algunos que se habían quedado, y que algunos habían prosperado y no tenían muchas ganas de beligerancia, se habían casado con lugareñas, habían comprado tierras. O sea que no había ni en número ni en disposición
un sostén humano como para defender Jerusalén por mucho tiempo. Los que estaban en Jerusalén ya no se interesaban mucho que dijéramos por el Santo Sepulcro, y los musulmanes se iban a acercar. Ya estaban en Edesa. Hablamos de la segunda expedición para fortificar esta posesión de Jerusalén, de Luis VII de Francia, de Conrado III de Alemania. Bueno, mal. Todo mal. En el año 1150, entre las filas del Islam, aparecía la figura de Noradino Mahamudo, o Nur el-Din, si usted quiere. Y cada día iba logrando nuevas adquisiciones, este hombre, ¿no? Y se iba acercando a Jerusalén. Era un hombre muy austero, dicen que favorecía las letras, queriendo decir que los poetas eran bien recibidos en su vecindad, que favorecer las letras es un poco oscuro, decir que alguien favorece las letras. No permitía que los soldados adquirieran tierras, su palacio no resplandecía de seda y oro, no tenía vino en el país. Y una vez parece que una de sus favoritas le pidió una joya y Noradino le dijo: no soy más que un tesorero de los musulmanes. Sin embargo, tengo 3 tiendas. Haz lo que gustes, ya que no puedo darte otra cosa. Era un hombre muy austero. Fue el primero en introducir un tribunal de justicia a Noradino, Nur el-Din, donde se reemplazó al tormento por la prueba con testigos. Y en esa corte, en la corte de Noradino, la austera corte de Noradino, empezó a sobresalir un joven guerrero, que sería el que reconquistaría Jerusalén, Saladino. Cuando los musulmanes se apoderaron de Damasco en 1154, Saladino tenía 16 años, era un tipo silencioso, ágil, muy diestro en el manejo de las armas. Participó Saladino en la campaña contra Egipto, un territorio muy valioso que no se había visto envuelto durante la reconquista cristiana. Y el sultán de Egipto, incapaz de... Eso es una bronca interna de los musulmanes. Marcha Saladino contra el sultán de Egipto. Y el sultán de Egipto le pide auxilio a los cristianos, a los del rey de Jerusalén. En ese tiempo el rey de Jerusalén era Malrico. Bueno, Saladino igual los derrotó. Derrotó a los cristianos, derrotó al sultán de Egipto y se adueñó del Egipto. Y empezó a pensar en Jerusalén, ¿no? Que era la única ciudad que quedaba en manos de los cristianos, ciudad importante. En 1174 se murió a Malrico y dejó un heredero de 13 años, Balduino IV. Balduino IV era leproso, tenía lepra. Yo creo que hemos hablado alguna vez de aquel pobre rey Franco, en un país extraño. Lo traían, lo entraban a los recintos, lo cambiaban de vestiduras, despedía, según dicen, un olor muy desagradable. Era espantoso. Murió muy pronto. Pero cuando Saladino vio que había asumido un rey enfermo, Balduino IV, y que tenía 13 años, pensó que esa era la oportunidad de adueñarse de Jerusalén. No fue tan fácil porque el pobre Balduino tenía un vasallo llamado Renaud de Chatillon, que era un hombre verdaderamente peligroso. Tenía un castillo, el tipo, en medio del desierto, y no le daba descanso a las tropas de Saladino. Y un día Chatillon atacó una caravana de musulmanes y encontró en ella nada menos que a la madre de Saladino. El príncipe musulmán pidió
la restitución de los prisioneros, y Renaud ni siquiera respondió. Y entonces Saladino reunió un ejército de 90.000 hombres. Cruzó el Jordán, derrotó a los cristianos, lo atrapó a Renaud de Chatillon, atrapó también al gran maestre de los templarios, se apoderó del madero de la cruz. Después desapareció ese madero. Figuró en las negociaciones que hicieron Saladino y Ricardo Corazón de León, pero de todos modos, andás a ver si era. Bueno, el caso es que Saladino, ya habiendo capturado a Renaud de Chatillon, quiso mostrarse amable y le dio un helado. Le convidó un helado de agua de rosas, hecho con nieve traída del Líbano. Y Renaud de Chatillon lo tiró al piso. Y fue lo último que hizo, pues Saladino se enojó, desenvainó su espada y le cortó la cabeza. Y lo mismo sucedió con el resto de los prisioneros. Me refiero a este último episodio, al de cortarles la cabeza, porque no creo que les haya dado un helado y lo hayan tirado uno tras otro al suelo. Murió el pobre enfermo Balduino IV, y ya debilitado el ejército cristiano, no pudo hacer nada frente al avance de Saladino, y el 2 de octubre de 1187 los musulmanes asediaron Jerusalén, y a las pocas horas la ciudad fue tomada. Las iglesias fueron transformadas en mezquitas, la gran cruz que había mandado a colocar Godofredo de Bouillon fue destruida. Saladino hizo lavar las losas del piso de Jerusalén con agua de rosas. Y los cristianos que habían podido huir de Jerusalén andaban errantes. Eran pocos porque Saladino los tomó como prisioneros y pedía un alto rescate por cada uno, y nadie quería pagar esos rescates. Y los que pudieron huir eran rechazados también incluso por los propios cristianos, que los acusaban de cobardía, les negaban el pan. Muchos murieron de hambre en medio del desierto. Algunos de estos cristianos llegaron a Europa y difundieron la noticia de la caída de Jerusalén, e inmediatamente se gestó la tercera cruzada. A diferencia de la primera, en esta intervinieron los principales reyes europeos. El primero fue el emperador alemán, el legendario Federico Barbarroja. Partió de Ratisbona en mayo de 1189, pero quiso cruzar un río a caballo y se ahogó. Y toda la cruzada alemana se dispersó y no pasó nada. Toda. Se pusieron de acuerdo también el rey de Francia, Felipe Augusto, y el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Decidieron partir en julio de 1190. Ricardo Corazón de León estaba desesperado por vengar la toma de Jerusalén, e incluso antes de partir cometió horrendos crímenes en Inglaterra. Su primer acto fue dar muerte a todos los judíos y moros que encontró en York y en Londres. Los reyes, cuando partieron con su ejército, tomaron medidas muy severas para evitar los excesos de la muchedumbre que los seguía. A los ladrones se les debía rapar la cabeza, y después de ponerle una resina hirviendo se la cubrían con plumas. En fin, cada acto incivil estaba contemplado. Al que te daba una bofetada había que sumergirlo 3 veces en el mar. Claro, te daban una bofetada en Suiza como hacían. El asesino sería arrojado al agua, atado al cadáver de su víctima. Se prohibió ir a las mujeres. Los hombres no podían desplegar lujo alguno, ni entregarse a los juegos de azar, a excepción de los reyes, que gozaban de plena libertad, pero eran pocos. Eran 2. Y jugaban siempre entre ellos. Por otra parte, los juegos de azar eran todavía menos que ahora. No se conocían, faltaba un poco para que se conocieran los naipes. Y los conocieron precisamente
en Tierra Santa. Los dados son mucho más antiguos. Tiempo más tarde, luego de una fatigosa marcha, sucedió algo inesperado. Felipe Augusto de Francia se volvió. Se retiró, llegó, vio tanto lío. Era una romería aquello. Era una romería. Y todos aprovechaban para hacer algún negocio. Los que tenían barcos, especialmente los que tenían barcos grandes, los alquilaban a precio de oro. Se necesitaba mucho espacio para transportar a los cruzados, porque como ya hemos dicho muchas veces, necesitaban los caballos grandes de Europa, no les servían los caballos chicos del Medio Oriente, porque combatían con unas armaduras que pesaban como 50 kilos. Armaduras que eran completamente inadecuadas para las temperaturas de aquella región. Y que fueron más bien un impedimento que una ayuda, porque los ejércitos musulmanes eran mucho más rápidos. En Cesarea, en todo el litoral del Mediterráneo, estaba lleno de caballeros desorganizados, les costaba muchísimo conseguir alimentos, y además estaban llenos de envidias y enconos que habían traído consigo desde Europa. Y Felipe Augusto, el rey de Francia, pues la pasó tan mal allí, fue tan duro el viaje, tan espantosa la breve estadía, que encaneció de golpe. Volvió canoso de un día para otro. Y se volvió a París, donde ya tenía sus líos el pobre Felipe Augusto. Quedó solo Ricardo Corazón de León, y a todo esto quedó en Inglaterra el hermano de Ricardo, el rey Juan sin tierra, no rey, después fue rey, no lo era en ese entonces. Era el hermano menor y malo de los hijos de Enrique Plantagenet. Ricardo Corazón de León era el terror de los mahometanos, a punto tal que mucho tiempo después de la cruzada, las madres del Islam asustaban a los hijos con la supuesta presencia del rey británico. Que guardia que viene Ricardo Corazón de León. Y la verdad es que tenían cierta razón. Era muy feroz Ricardo. Después de una batalla cerca de Tolemaida, mandó a degollar a 3.000 prisioneros musulmanes en un solo día. O sea que no era tan simpático como aparece en Robin Hood. Como aparece en la película Robin Hood, que viene, que está a favor de los pobres, y el rey Juan es el malo, y que la Carta Magna, y que Robert Taylor y todo eso. Hay que decir que cada tanto había treguas entre los musulmanes y los cristianos, y había torneos a los que se invitaba a los guerreros mahometanos, y había desafíos mano a mano. Había también muchachas, las que eran consideradas las más bellas del mundo, que eran las chipriotas. Las muchachas de Chipre eran consideradas las más hermosas. Como se ve, no había tanta devoción como en las cruzadas anteriores. Más bien se parecía esto a una cosa relacionada con los sentimientos caballerescos de los que también hablamos no hace mucho, ¿no? Y ahí hay tipo como Rodolfo de Coucy, que había llegado a Palestina para merecer el amor de su dama. Ya no iban para ganarse el cielo, sino para hacer honor a una dama. Pues bien, Rodolfo de Coucy se sintió herido de muerte bajo los muros de San Juan de Acre y recomendó que su corazón fuera llevado a una dama, Gabrielle de Vergy. Y el marido de Gabrielle fue el que recibió el mensaje. Y se puso tan furioso que agarró el corazón de Rodolfo de Coucy
y se lo dio a morfar a la mina, Gabrielita. Bueno, Gabrielita murió de pena. Y el marido, para aplacar el remordimiento, ¿a dónde fue? A las cruzadas, se fue a Tierra Santa. Así que mire las cosas que hace. Pero volvamos a Ricardo Corazón de León. Saladino, viendo la fortaleza que tenía el tipo, se replegó, dejaba ciudades destruidas y campos asolados. Y el día de Navidad de 1191 los ingleses ya estaban a 20 kilómetros de Jerusalén. Pero, hemos contado esto alguna vez, Ricardo se borró. Algo le hizo cambiar de opinión y se volvió. Y temerosos quizá de verse atacados por la retaguardia, vaya a saber, el caso es que los cruzados nunca pusieron sitio a Jerusalén. Y empezaron negociaciones que duraron meses interminables. Finalmente firmaron un armisticio de 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 días. Saladino había triunfado porque no se restituyó la cruz, ni los prisioneros, ni nada que perteneciera a Jerusalén. Los caballeros cristianos, después de haber festejado una paz más deseada que decorosa, ciertamente, se prepararon para regresar a Europa. Ya saben ustedes que durante el regreso Ricardo no la pasó nada bien, se embarcó enfermo, dio una vuelta por Italia y Alemania para no pasar por Francia. Felipe Augusto lo había traicionado y había permitido que Juan Sirtierra subiera al trono. Le estaban afanando la corona a Ricardo, ¿no? Lanzado por una tempestad cerca de Aquilea, Ricardo se vistió de peregrino para cruzar los estados del duque Leopoldo de Austria, que no lo podía ni ver. Lo descubrieron, lo metieron en cana, en el castillo de Kierenstein, y allí tuvo que ir a pagar un rescate, verdaderamente el rescate de un rey, la pobre Leonor de Aquitania, la mamá de estos chicos, Plantagenet, ¿no? Un rescate que creo que era algo así como la renta de un año del Reino de Inglaterra. Y así terminó la Tercera Cruzada. Saladino vivió sus últimos días humildemente, no bebía más que agua, leía solo el Corán, incluso lo leía cuando iba a caballo, y salteaba algunas líneas. Aligeró los tributos que pesaban sobre sus súbditos, y 5 meses después de que Ricardo abandonara Palestina murió, a los 57 años de edad, sin dejar palacio, ni jardín, ni otra propiedad más que 47 monedas de plata y una de oro. Dicen que Saladino nunca cumplió su peregrinación a la Meca, que hay que hacer, aunque sea una vez en la vida. Y así terminó la Tercera Cruzada, y allí quedaron muy frescos los musulmanes en Jerusalén. ¿A quién dedicar este breve relato? No está mal dedicárselo a Saladino, no está mal dedicárselo a la pobre Leonor de Aquitania, que fue la que tuvo que poner el dinero para el rescate del rey Ricardo, y a todos los que fueron víctimas de esta cosa, de esta locura tremenda. Me gusta también, Alejandro, el primero de los personajes que usted nombró, aquel jefe de los musulmanes, que había solo un administrador de su pueblo, ¿no? Noradín también, sí, Noradín. Sí. Eran jefes muy nobles los jefes musulmanes de aquellos años. Por aquellos años también andaba por ahí el viejo de la montaña. Ajá. O uno de los viejos de la montaña. Ya hemos hablado tantas veces y se dicen tantas macanas al respecto, que hoy no quisimos hablar. Ahí dicen que Renaud de Chatillon, que secuestró a la madre de Saladino, parece que se había hecho amigo de uno de los viejos de la montaña, que no fueron, que en realidad ser el viejo de la montaña era como una dignidad que iba siendo ocupada por distintos sucesores. Y entonces parece que el viejo de la montaña, para demostrar cómo sus tropas le obedecían, mandó que uno de los niatos que cuidaban esa extraña fortaleza, una especie de meseta altísima, ¿no? Le ordenó a uno de sus guardias que
se precipitara desde lo alto de un peñasco. Y el tipo, sin preguntar por qué, se tiró y se precipitó. De donde comprobamos no solo el grado de disciplina de las tropas del viejo de la montaña, sino también el grado de espantosa y salvaje crueldad del viejo. Se me dirá, sin crueldad no hay disciplina. Y yo contestaré, no estoy tan seguro. En fin, ¿con qué podemos ilustrar estos episodios? Sino con una lágrima. Y una lágrima es el tanguito que canta Carlos Gardel para los que han sufrido. Adelante. Hablaremos hoy de la Cuarta Cruzada. Es decir, hablando de las cruzadas, empezamos por la cuarta, siguiendo el orden que es habitual en estos programas, a saber, cualquiera. Bueno, antes de comenzar lo que pudo haber sido, porque no ni siquiera fue la Cuarta Cruzada, la ciudad de Jerusalén estaba ocupada por los musulmanes, con su comandante Saladino, los reyes más importantes de Europa, Felipe Augusto de Francia y Ricardo Corazón de León, el inglés, no habían podido hacer nada contra el poderío de Saladino, y más todavía contra los propios problemas del occidente, peleas entre los mismos cruzados, que eran constantes, y bueno, desgastados por aquellas luchas, ni siquiera habían logrado sitiar la ciudad de Jerusalén. Allá por el año 1195 comenzó a gestarse una nueva expedición, la Cuarta Cruzada, que en realidad nunca fue tal y ya veremos por qué. A la muerte de Saladino, se murió Saladino, lamentablemente. El Papa Inocencio III pensó que el gobierno musulmán de Jerusalén podría desmoronarse y en consecuencia empezó a predicar a favor de una nueva cruzada. Por esos días empezaban con ardor a preparar expediciones, pero eran arrestos muy crispados y muy desatinados que no llegaban nunca a buen fin. Salían grupos en dirección a Jerusalén, arrancaban para allá, como quien va para Jerusalén, y por ahí empezaban peleas entre ellos y se volvían, no hacían ningún esfuerzo logístico. Los campos estaban llenos de volvedores, de tipos que se habían ido a la cruzada y volvían a los 15 días, muertos de hambre, con las ropas hechas jirones, peleados entre ellos, etcétera. Muy bien, entonces Inocencio decidió reparar tanta desorganización y trató de persuadir a los pueblos para recuperar Jerusalén ordenadamente. Tomó algunas medidas. Todos los aportes hechos al clero fueron confiados a los caballeros de las órdenes de Jerusalén, y hasta el propio Papa mandó fundir su vajilla de oro y plata para la expedición, como así también las cruces y las imágenes hechas de aquellos metales. Un ejemplo interesante para algunos papas decidores. Mientras la travesía duró, hizo que se les sirviera solamente en vasijas de barro y madera. El señor Filk, párroco de Neilly, fue elegido para comandar las tropas cristianas. Y este señor Filk, muy ignorante, muy fervoroso, se expresaba con mucha vivacidad y lograba animar a todos para la contienda. Muchas veces obtenía la atención de los oyentes insultándolos, e incluso se veía obligado hasta a hacer uso de su garrote para imponer su figura ante las muchedumbres. Y aquellos sobre quienes caía el garrotazo solían besar la sangre que brotaba de sus propias heridas, ya que el amigo Filk de Neilly tenía fama de santo, se había hecho fama de santo. Cientos de personas se presentaban ante él, se sacaban la ropa y pedían ser castigados por su mano. Como le pasaba al rey San Luis, había quienes disputaban los pedazos de sus vestiduras. Y en una oportunidad, perdón por lo que voy a decir, se sorprendió a un individuo que, según las crónicas,
esperaba ansioso la conclusión por parte del amigo Fulk de la vil actividad para luego hacer usufructo de lo depuesto. Durante el año 1198, al igual que Pedro el Ermitaño y San Bernardo, Fulk anduvo predicando por todas partes. No aceptaba más que gente muy disciplinada para formar parte de sus expediciones. Pero lamentablemente este hombre murió antes de siquiera empezar su viaje hacia Tierra Santa. Entonces el Papa, sin capitán digno de las tropas cristianas, ofreció el cargo al dux de Venecia, que en ese momento era Enrique Dandolo, que tenía 90 años, estaba casi ciego, pero en nada habían disminuido sus dotes de guerrero. Dandolo aceptó el ofrecimiento, aunque hay que tener en cuenta que Venecia siempre participaba más por negocios que por pasión religiosa. Entre los franceses, el jefe era Bonifacio, marqués de Monferrato. En el año 1202, los cruzados partieron con la mejor flota que nunca había navegado por el mar Adriático. La ocasión era perfecta, ya que Medio Oriente pasaba terribles sequías, la inundación del Nilo del año 1200 había sido insuficiente, Egipto era presa de un hambre acompañado por todos los horrores. En el Cairo habían mandado a quemar a 30 mujeres que se habían comido a sus maridos. Repito, se habían lastrado a Lodorima. 111.000 personas, qué prolijidad, habían sido muertas por la peste. El río y el mar estaban llenos de cadáveres y los temblores de tierra habían arrasado con las ciudades y las fortalezas. Es decir, todo parecía propicio para la toma de Jerusalén. No se ve por qué todo parece propicio para la toma de Jerusalén si los desastres ocurren en Egipto, pero bueno. Sin embargo, los cruzados, seducidos por los encantos de Constantinopla, cuando pasaban por ahí cerca decidieron tomar la ciudad. Una ciudad cristiana. Eran cristianos ortodoxos de la fe griega. Formaban parte del imperio bizantino. Pero los tipos pasaban cerca y dice, ¿por qué no vamos y tomamos Constantinopla? Dice, ¿qué tal? No ir hasta allá. Bueno, dice, está muy bien, dijo alguien, enseguida se encuentran argumentos. De este modo podemos transformarla en la base para nuestra expedición a Jerusalén. Bueno, Constantinopla era un desastre políticamente. El emperador era Isaac el Ángel, tenía 73 años y era un poco afeminado, gobernaba mal, dejaba ese trabajo a los ministros más indignos. En su momento Isaac fue destronado por Alejo, su hermano, quien le hizo sacar los ojos y meter en un calabozo para que fuera viendo. Entre otras cosas, la excusa de los cruzados para entrar en Constantinopla era tratar de restablecer a Isaac en el trono. Bien. Se reunió entonces la escuadra cristiana en Corfú, se hizo a la vela para Constantinopla. Ya nadie pensaba en Jerusalén, qué sé yo. 30.000 hombres eran los que iban a conquistar un imperio de muchos millones de habitantes. La víspera de San Juan de 1203, echaron el ancla delante de la Torre Marina, junto a la costa de Asia y a 3 millas de la capital. Saben ustedes que Constantinopla está ubicada sobre el Helesponto, allí donde un estrecho separa a Europa de Asia. Todos quedaron maravillados con la ciudad. Constantinopla cubría el espacio de 7 colinas, presentaba altas murallas flanqueadas por 386 torres, qué sé yo. Bueno, mucha belleza. Sin embargo, la condición moral del país distaba de la hermosura, había una cantidad de líos por todas partes. Los cruzados, que ya ni siquiera se hacían llamar así, se ubicaron a unos pocos kilómetros de la ciudad. Atacaron, rompieron las cadenas del puerto y dieron el asalto. Alejo se dio a la fuga y abandonó a sus ejércitos. En medio del combate, Enrique Dandolo fue llevado en andas por los suyos e hizo que lo pusieran en tierra con el estandarte de San Marcos, el de Venecia, ¿no?
A las pocas horas, Constantinopla se había rendido. El gobierno se había rendido, pero no su pueblo. Fue en ese momento cuando, a la fuerza, se decidió unir la iglesia griega a la latina y muchos religiosos griegos se trasladaron a la vieja Rusia, ¿no? Siempre hubo una gran conexión entre el Imperio Bizantino y la vieja Rusia, y la señal más fuerte de esa conexión es el alfabeto cirílico que hoy se usa en Rusia. Esas C que son S, esas N que son L, todas esas cosas provienen del alfabeto cirílico, ¿no?, que era griego. Bueno, terribles fueron los crímenes de los cruzados para quienes se resistían. Desplegaban toda su furia contra el pueblo. La gente de Constantinopla tiró abajo las estatuas de los dioses clásicos a quienes acusaban de las desgracias presentes. Bueno, Isaac el Ángel murió de espanto y dolor. Los cruzados, luego de enormes masacres, adornaban sus caballos con los gorros y trajes de los orientales, corrían las calles llevando, en vez de espadas, papel para hacer mofa del saber de los griegos que ellos juzgaban afeminados. Bueno, muy bien. Estropearon monumentos, se afanaron el oro de los palacios, de las iglesias, se afanaron todo. Bueno, al poco tiempo el pueblo de Constantinopla también ya fue sometido del todo al poder de los occidentales y resolvieron elegir un emperador. Lo eligieron 6 electores venecianos y otros tantos franceses. Todos quisieron elegir a Enrique Dándolo, pero el viejo Dux no aceptó. Prefería la tranquilidad de Venecia. Entonces lo eligieron a Balduino IX, conde de Flandes, y conforme a lo pactado, Constantinopla se dividió en cientos de pequeños estados. Balduino obtuvo la 4ª parte de todas las posesiones, Venecia 3 de los 8 barrios de la capital, y 1/4 del imperio. La mayor parte del Peloponeso, que formaba parte, Grecia toda formaba parte de aquel imperio, del imperio bizantino, y todas las islas cercanas tuvieron príncipes nuevos, y hasta las iglesias se dividían en francesas o venecianas. Se instauraron las leyes que Godofredo de Bouillon había impuesto en Tierra Santa cuando en la primera cruzada, y bueno, y fueron gobernadas esas regiones por poco tiempo, al estilo de los feudos de Europa. Mientras los cruzados se olvidaban por completo de Jerusalén, el Papa se volvía loco. No podía entender cómo toda la tropa había cambiado de rumbo y se peleaba en Constantinopla, se peleaban entre ellos disputándose los pequeños feudos. Y se reclutó entonces un ejército espantoso. 50.000 niños franceses y alemanes se juntaron para hacer otra cruzada en reemplazo de aquella. Se les había anunciado que había sequía, pero los niños entusiastas se fueron. Empezaron en Francia y en Alemania, pasaron los Alpes y llegados a Italia sucumbieron de fatiga. 30.000 de ellos que habían pasado por Marsella cayeron en poder de los mercaderes de esclavos y fueron vendidos en África, y nunca más se supo nada de ellos. Y ese fue el fin de la extraña Cuarta Cruzada. Los cristianos debieron esperar casi 20 años para poder organizar la Quinta Cruzada, pero esa ya es otra historia. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que eso no era nada en comparación con lo que pasaba en el barrio de él. No, lo quiero ver en la cruzada, el discotecario. Que robaban todos los días y ¿qué tiene que ver? No es lo mismo. Cosas así, y que empezó a contar unas anécdotas que no tenían mucho que ver de cómo él le contestó mal a un colectivero. La conversación fue tremenda. Así que hemos traído un disco de Karina Biorlegui que se llama Cruz de Palo, bueno, que no está mal para
amueblar esta charla sobre una cruzada. Sí, pero es por las cruzadas que Orlegui... El tango se llama ¿sí? Cruz de Palo por las cruzadas, evidentemente. ¿Ah, sí? Evidentemente. Y puntualmente por la cuarta cruzada. Ah, la menciona... Sí, no la menciona, pero se sabe. Ajá. Está implícito. Los tangueros saben esto. En la viruta todo el mundo comenta que el tango Cruz de Palo fue compuesto por la cuarta cruzada, no la tercera ni la quinta. La cuarta. Porque si vos vas y decís que es la tercera cruzada, te miran todos y te cargan y no te dan bolilla. Y si decís la quinta, tampoco te dan bolilla. Ahora, si decís la cuarta, ¿Qué? tampoco te dan bolilla. Porque ahí no le dan bolilla a nadie. Así que escucharemos a Karina Biorlegui, acompañada por las guitarras de Juárez, Soria y Salmone, en el tango que se llama Cruz de Palo. Adelante. Qué linda voz que tiene. Hombre, lástima que Yo. no quiera venir aquí. Sí, es una pena porque sería No. hermoso verlo Se cuando esconde atrás de la cortina. suave. Es un lindo muchacho, aparte. Qué lindo tipo de hombre. Lindo ¿Sí? muchacho. Siempre prolijo. Como Pancho Ibáñez, así. Algo así. Prolijito. Una especie de... Pero más. Se baña todos los días, una cosa así. Bueno, resumen de lo publicado. No, vamos a situarnos. Fines del siglo XII. Jerusalén ha sido reconquistada por Salah al-Nasir, Saladino. Y en la cristiandad esto provoca, como hemos dicho en otros programas, una gran alarma. Los reyes prometen olvidar sus reyertas para ir a Tierra Santa a recuperar Jerusalén. Los reyes más importantes eran Felipe Augusto, rey de Francia, Enrique II de Inglaterra y después su hijo Ricardo Corazón de León, y Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano. Y organizan nuevas expediciones que fracasan una tras otra. Queda sí un pequeño reino latino en Palestina que se sostiene con grandísimo esfuerzo y sin mayor provecho. Y pasan los años y se promete una gran cruzada que no llega nunca. Pero el pueblo estaba anheloso de cruzadas. Y un día sucede esto. Nadie sabe cómo ni de qué manera los caminos empiezan a llenarse de niños. Niños que abandonaban sus casas, sus hogares, y empezaban una peregrinación. No se sabía de dónde venían, se engrosaban sus columnas cada vez que pasaban una encrucijada. Cuando se les preguntaba a dónde iban, respondían que a Jerusalén. Cuando se les preguntaba qué iban a comer, decían que las aves del cielo tampoco llevaban con ellas comida y que Dios los ayudaría. Y empezaron a caminar. Al principio las personas los ayudaban, les daban alguna limosna o algo de comer. Después, cuando el número de niños fue demasiado grande, cada vez que se acercaban a una ciudad, la ciudad oscilaba entre dos conductas. O los dejaban pasar puertas adentro y se exponían al saqueo, o bien se encerraban tras las murallas y dejaba que la columna de niños siguiera adelante. No solamente ya venían niños, al poco tiempo empezaron a sumársele algunos pobres, mendigos, personas sin hogar y sin destino. Y también algunos curas, los más pobres, y algunos monjes extraviados. Y también, ¿por qué no decirlo?, algunos bandidos que aprovechaban el entrevero y el tole-tole. No se sabía quién los mandaba, pero algunos hablaban de un chico de unos 14 años que se llamaba Esteban y que, según dicen, venía de Croyé y había sido pastor y había sido quizá el primero en lanzarse a los caminos, y tras él habían arrancado otros niños. La columna empezó a engrosarse. Se hablaba de 20 o 30.000, pero al llegar cerca de París había como 50.000. Una tarde, al mirar la caravana que parecía no terminar nunca, el pastor Esteban
resolvió que él iba a entrevistarse con el rey de Francia y se encaminó a París. Llegaron a París los chicos, los mercaderes cerraron sus tiendas, los soldados se pusieron en posición de alerta y Felipe Augusto no estaba en París, pero estaba ahí nomás, en Saint-Denis, ahí donde tengo entendido que enterraban a los reyes. Están todos los capetos enterrados ahí en Saint-Denis. Ahí estaba el rey Felipe Augusto. Y él mismo lo mandó a buscar a este pastor de 14 años, Esteban, que comandaba la cruzada de los chicos. Entró Esteban a la sala donde lo esperaba el rey, junto con algunos de su consejo, algunos pares del rey. Y el rey le preguntó a dónde iban y quién los había mandado. Y surgió ya de algunos obispos la idea de que esta bien podría no ser una inspiración divina, sino más bien diabólica. Esteban estaba muy esperanzado en la ayuda del rey, pero el rey le dijo que era absolutamente inadmisible que estos grupos de niños anduvieran errando por los caminos y les aconsejó volver a sus casas. Les dijo además que él hablaría con el Papa para que los considerara liberados de la promesa de ir a Tierra Santa. Les dio algunos alimentos, tanto para sacárselo de encima. Los saludó y se las tomó. Esteban salió de la audiencia sin ninguna ayuda, pero resolvió seguir adelante. Les dijo a los otros chicos que iban a tener que contar únicamente con ellos mismos. Y ahí marchaban, pasaban, arrasaban, tomaban lo que les daban y a veces lo que no les daban. Si el tiempo era bueno, prendían hogueras y bailaban, cantaban y se ponían flores en el pelo. Y en cada pueblo que pasaban cosechaban nuevos adeptos. Se enteraron que en tierras del Imperio Alemán había otra cruzada al mando de un chico llamado Nicolás y que eran unos 30.000. Este es el año 1212. ¿Y a dónde iban los de Francia? Y los de Francia iban camino de Marsella, que no quedaba entonces en Francia. Porque Marsella era la puerta de la Tierra Santa. De ahí salían todos los barcos que iban a la cruzada. Allí habían llegado todos los peregrinos en otros tiempos, en los tiempos de Ricardo Corazón de León, y en los tiempos de la primera cruzada, la que tomó Jerusalén en 1099. Y llegaron los chicos a Marsella. Pero en Marsella no supieron ya qué hacer porque no había barcos. ¿Quién les iba a dar un barco a los chicos? Y ya eran casi 100.000. Y se pusieron a esperar en Marsella. Y la gente de Marsella empezó a alarmarse porque pronto iba a empezar a escasear el alimento. Y los chicos estaban cada vez más flacos, flacos como lobos. Muchos de ellos habían muerto y habían quedado a la vera de los caminos. Hasta que un día aparecen dos armadores, los señores Lafort y Leporc, dos armadores de barcos de Marsella, dos comerciantes. Y le dijeron, tenemos 15 naves para llevarlos a todos ustedes a Tierra Santa. Mientras tanto, la cruzada alemana llegaba a Génova, pero en Génova los echaron. Los echaron porque temían que aumentara el precio de los cereales con la presencia de los chicos. Algunos llegaron a Roma, pero el Papa, que estaba un poco perplejo por este asunto, se negó a prestarles ayuda demasiado concreta. En otros lugares y en otras iglesias, los chicos que se habían quedado colaboraban en procesiones y en rituales, en donde el mayor fervor parecía corresponder a los niños. Era como si los niños hubieran decidido empuñar ellos la lanza, tomar la cruz, como se decía, de aquellos que iban a la cruzada. Y de hecho, tal como los otros cruzados, los chicos ya llevaban en el hombro una cruz roja. A los chicos alemanes de Génova, como ya dije, los echaron. Y muchos murieron en octubre o noviembre, cuando estaban atravesando los Alpes de vuelta a Alemania. Pero volvamos a Marsella.
O mejor, antes de volver a Marsella, digamos que la Iglesia nunca vio con buenos ojos esta cruzada. Y ya que era imposible cerrar los ojos ante la evidencia de un fenómeno tan considerable, algunos clérigos empezaron a desacreditar la cruzada de los niños, diciendo que era por inspiración diabólica que los niños se habían asado a los caminos, e inventando historias como esta que voy a contar. Decían que los chicos estaban hechizados por el viejo de la montaña. Les hemos contado a ustedes que el viejo de la montaña era el jefe de los asesinos, una secta que estaba en lo alto de una montaña allá por Armenia, y cuyos hombres, cautivados por el hashish, eran capaces de cumplir cualquier orden que se les impartiese. El viejo de la montaña no siempre era el mismo hombre, sino que era una sucesión de hombres que se sucedían y que adoptaban el título de viejo de la montaña. Algunos años antes de esto que estoy contando, Enrique de Champagne se entrevistó con el titular del viejazgo de la montaña, y para impresionarlo, el viejo ordenó a 2 de sus guardianes que se arrojaran desde lo más alto de una torre, y le dijo a Enrique: si quiere, ordene usted mismo a cualquiera de estos hombres que se mate, y lo harán gustosos. Decían también que los asesinos tenían víctimas muy distantes, y que sus dictámenes y sus amenazas se cumplían siempre. El propio rey de Francia, Felipe Augusto, tenía una guardia especial para protegerlo de los asesinos, porque se decía que el viejo de la montaña había mandado una orden para que lo matase. Pues bien, según los clérigos que trataban de desacreditar a los niños, el viejo de la montaña los había hechizado y los había impulsado a lanzarse a los caminos para mejor servir los intereses del demonio y para arruinar a la cristiandad allí donde más le dolía. Pero en Marsella estaban los 100.000 chicos de todas las regiones de Francia, y de Flandes, y de Auvernia, y del Poitou. Y entonces vienen Lafort y Leport, los 2 armadores marselleses, y dicen: aquí están los barcos. Y ponen 10 o 15 barcos en el puerto de Marsella. No alcanzan ni a amarrarlos allí en los muelles, con el agua estancada, con ese olor característico de los muelles. Y los chicos que ya estaban esperando toman los barcos por asalto y ocupan todo el espacio que había en las bodegas, el espacio que había en las cubiertas. Se amontonaban, se apretaban contra las paredes, e inmediatamente zarparon las naves. Se oían desde el puerto los cánticos religiosos de los niños en las 10 o 15 naves que zarpaban. 2 de esas naves naufragaron cerca de la isla de San Pedro. De algunas otras no se tuvieron noticias nunca más, pero por lo menos 7 de ellas llegaron a Bujía y Alejandría. Y allí los niños, por mediación de los señores Lafort y Leport, fueron vendidos como esclavos a los musulmanes. El sultán de Alejandría tenía unos 400 de estos chicos a su servicio, ninguno de los cuales renegó de su fe. Y aún 20 años después, había por centenares jovencitos cristianos que trabajaban como esclavos en las ciudades del Medio Oriente, que habían sido vendidos por los señores Lafort y Leport, estos piadosos cristianos de Marsella. Así terminó la cruzada de los niños. Volviendo a su casa los más afortunados y los menos numerosos. Vendidos como esclavos casi todos los que tuvieron la suerte de sobrevivir la penuria del camino hasta Marsella. Muertos en los Alpes casi todos los que trataban de volver a Alemania después de haber estado en Génova y en Roma. Ahogados algunos frente a la isla de San Pedro. Con respecto a los señores Lafort y Leport, algunos años después tuvieron la buena idea de tratar de organizar un asesinato en la persona de Federico de Hohenstaufen, el futuro emperador, por cuenta de un príncipe musulmán. Fue descubierta su conspiración y fueron ahorcados
y creo que se lo merecían largamente. Más de 30 cronistas e historiadores hablan de la Cruzada de los Niños, pero sin embargo no hay un texto canónico. Los detalles difieren muchísimo. ¿A quién dedicar, digo, esta recordación de un episodio casi olvidado de la historia? Persuadido estoy de que la Iglesia ha tenido mucho que ver en este olvido, porque nunca vio con mucha simpatía ni esta cruzada, ni tampoco la actitud del Papa Inocencio III, calculo que era, para con estos chicos. Yo creo, Alejandro, que a esta altura del relato es menester pensar que cuando es obvia la intención, debemos abocarnos quizás a la extensión. Quiero decir, si los dedicandos posibles están tan claros como aparecen en su relato, podemos extender esa lista y pensar en una lista un poco más justa. Digo más justa por los adversarios que se cruzan allí. Pienso entonces en los de ficción, el pequeño vigía lombardo, el escribiente florentino. Pienso en los niños que, sin saber nada, tuvieron que acceder a los ejércitos napoleónicos en el final de ese reinado que a veces tan simpático nos parece. Pienso en los niños que ingresaron, viniendo de las juventudes hitlerianas, para servir de carne de cañón a los cañones ingleses, franceses y americanos en el final de la guerra europea, la segunda digo. Pienso también en los muchachitos entre 8 y 12 años de Sabre y Chatila, masacrados por patrullas de mercenarios, a veces vestidos con uniformes nacionales que ingresaron allí. Y después pienso también, digo, en otros personajes que quizás puedan tener nombres accesibles a todos. Quiero decir, Lucas, Nicolás, Alejandro, Martín, Franco, cualquier nombre que se nos ocurra, aquellos que en algún momento, y pese a todo, digo, con el asco que le tenemos a ciertos aforismos, nos hacen pensar que quizás los únicos privilegiados sean algunos de todos nosotros, digo, aquellos que nos permiten pensar todavía en medio del escepticismo, de la ironía, de esas cosas que nos protegen a nosotros, que quedan algunos sueños de juventud que todavía valen la pena. Y para todos los chicos, para todos ellos, un amigo del programa canta precisamente Sueño de Juventud.